A quien respetamos, de último minuto podemos hacer el enlace con Epigmenio Ibarra, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Epigmenio, te mando un abrazo como siempre. Un fuerte abrazo, Vicente. Gracias por la invitación a estar con ustedes. Oye, pues, ¿cómo se pusieron las cosas en Bolivia? Ahora nos traen en peligro por la irresponsabilidad del gobierno de Yanín Áñez a nuestra querida Lina Duarte. Veía que comentabas algo en redes, Epigmenio. En efecto, es muy irresponsable lo que hizo el gobierno boliviano. Básicamente señaló como enemiga de Bolivia a Lina y respetando las normas de respeto que debe tener un gobierno por la prensa extranjera y acicateando el odio en medio de una campaña también de odio contra Andrés Manuel López Obrador y contra México. Hoy acusan a Andrés Manuel López Obrador de haber manipulado las elecciones. Y en ese marco, Alina se vuelve esa mala mexicana que ayuda a una intervención extranjera indeseable, lo que la pone evidentemente en peligro. Qué bueno que Maximiliano y que la Cancillería están actuando. Yo le tengo una enorme confianza a la política exterior mexicana. La viví en la guerra en El Salvador, en Turquía, en Sarajevo, y siempre encontré en las y los diplomáticos mexicanos un sentido de responsabilidad con sus connacionales, de respeto. Y será lo mismo en Bolivia, estoy seguro. Y será lo mismo que hará la Cancillería. Entonces me parece eso muy bien. Y qué bueno que lo hagan y lo hagan rápido. Así es, Epigmenio. Y bueno, en temas que nos preocupan a todos y nos ocupan a todos también, hay que hablar de esto que parece desgranarse así como una mazorca, el tema de el general Cienfuegos, mi querido Epigmenio, que pone en jaque a más generales, a más mandos medios que forman parte de una presunta red que tendría ya a la DEA con una lista en la mano. Ayer, antier, le planteaba yo al presidente Andrés Manuel López Obrador de la importancia del sucesor de Alfonso Durazo y bueno, pues el presidente se compromete a que no haya más García Lunas ni Cienfuegos en su gobierno y creo que me parece de una voluntad que no podrían expresar otros expresidentes en su momento. No, porque los otros expresidentes eran negociantes de la muerte. Lo que nosotros estamos viendo con Cienfuegos y García Luna no es solamente la caída de dos funcionarios venales, estamos viendo la caída del régimen, la involucración del viejo régimen en el narco. Un régimen criminal establece necesariamente vínculos con el crimen organizado. Y eso sucedió a los más altos niveles. Los dos hombres, los dos mandos principales de la guerra que impuso Calderón a México y que Peña Nieto asumió como propio, los dos mandos principales, García Luna, el estratega, y Cienfuegos, el hombre de confianza de Peña Nieto, estaban involucrados con el narco. ¿De qué te habla esto? Y voy a citar a un personaje para mí impresentable, a Diego Fernández de Ceballos. Si ni Calderón ni Peña sabían de que sus secretario de Seguridad y su secretario de Defensa estaban involucrados con el narco, son unos ineptos. Hmm. Pero si sabían, son cómplices y son pendejos, porque los van a arrastrar. Esto no va a parar.
pero la gente piensa que va para abajo, va para arriba, donde se cuestiona la validez de la guerra que la DEA impuso a México, que los Estados Unidos impusieron a México. Es en la ejecución y en la conducción misma de la guerra. Entonces, los gringos se sienten traicionados por gente que eran creación suya. Cienfuegos y García Luna no defendían los intereses de México. En el caso de que hubieran sido honestos, eran por lo menos traidores a la patria, porque se pusieron al servicio de una potencia extranjera. Ahora resulta que no la sirvieron bien ni a esa potencia extranjera, que traicionaron a las agencias, que los pusieron a combatir a los narcos en México, porque se coludieron con los narcos. Es un caso de picardía criminal. Tanto García Luna como Cienfuegos pensaron que iban a engañar a sus patrones. Y ahí están. Y seguirán cayendo otros. Pero la pregunta seguirá siendo, ¿hasta qué punto cerraremos los ojos y permitiremos que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sigan impunes? ¿Cuándo se abre la investigación sobre estos dos hombres que tanto daño hicieron a México? ¿Cuándo se les juzga? Y preferentemente aquí. Yo creo que tenemos que adelantarnos para juzgarlos antes que los agarren los gringos. Si ya están en la cárcel, que se los lleven, pero antes juzgarlos. Me da pena que a Cienfuegos lo hayan capturado allá, porque hubiera sido muy bueno que acá nos dijera por qué obstruyó la justicia en el caso de Tlatlaya y por qué en el caso de Ayotzinapa fue omiso y fue encubridor, y por qué protegió a los militares que estaban involucrados con esa desaparición masiva. ¿Por qué, además, tardó más de 12 días en iniciar las operaciones de búsqueda en un territorio tan pequeño en torno a Iguala? ¿Por qué? ¿Por qué los soldados no salieron de inmediato a las montañas, a los municipios circunvecinos, a buscar a 43 muchachos? ¿A qué hora se enteró Cienfuegos y por qué no dio órdenes de proceder de inmediato, si estaban en juego la vida de 43 muchachos? Entonces, qué bien que lo agarren los gringos, pero aquí tiene cuentas pendientes. Igual que García Luna, aquí tiene cuentas pendientes. Traicionaron a los gringos, traicionaron a México, se mancharon las manos de sangre inocente. Qué fuerte lo que estás diciendo, Epigmenio, y advierto, estaba pensando cómo plantearte esto, pero me doy cuenta, con razón odian a Andrés Manuel López Obrador. Hablabas del juicio de los expresidentes, veo defender a los legisladores de oposición, defender a los expresidentes con uñas y dientes, y luego las ridiculeces de que hoy estamos peor que antes, o más aún, que estamos igual que antes, y luego leo lo que publicas en redes sociales y digo, con justa razón, están heridos, políticamente hablando, heridos, y ojalá que sea de muerte estos que defienden a los indefendibles y que quieren el regreso de la porquería que nos generó el prianismo. Grupo Electra deberá pagar más de 20,000 millones de pesos al SAT, así lo determina el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se trata de uno de los hombres más ricos de México y se trata de uno de los hombres más odiados también de nuestro país en términos empresariales. Vamos de lo político a lo judicial, a lo empresarial. Por todos lados el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno dándole golpes a esos de los privilegios de antes. Sí, es que el régimen era
era muy cabrón, era muy integral su acción corrosiva. En todos los ámbitos de la vida pública actuaba, infectó la vida pública y desparramó la corrupción de tal suerte que con el cambio de régimen quedaron afectados miles de personas y están furiosos, están rabiosos. La defensa que hacen de Calderón o de Peña Nieto, los señalamientos ahora muy nacionalistas ellos, que dicen tienen que ser los gringos los que los capturan. Claro, porque aquí ellos y muchos otros son un anillo de protección. Y si López Obrador captura a Cienfuegos, se le viene el mundo encima. Si López Obrador dice vamos al juicio de los expresidentes, dicen venganza, y se ponen a gritar los periodistas que servían a ese régimen y a decir aquí hay una dictadura. No, ahora resulta que no solamente a México le fallaron también a los Estados Unidos que eran sus patrones. Entonces, la irracionalidad, la rabia, el odio, la mentira, la hipocresía, son la norma con la que están actuando quienes se oponen al cambio de régimen en México. La violencia verbal. Y la violencia verbal anuncia la violencia física. Sin embargo, yo soy un hombre esperanzado y alegre porque no hay que ser avaros con la victoria. Y aquí ganamos el 2018 y decidimos cambiar de régimen. Y decidimos afectar los intereses de esta gente que está tan enojada. Podrán enojarse más, pero no van a prevalecer. No tienen la razón. Quien tiene la razón es el pueblo harto de la violencia, es el pueblo harto del saqueo, es el pueblo harto de los abusos del régimen neoliberal. Mi querido Pigmenio, ¿con qué cerramos? Con una reflexión sobre un sí. Sí son los mismos. Yo les digo, sí, sí son los mismos de siempre. El frena 2 o el frena 1, la boa, el tumor, son los mismos. Y nos quieren vender a tole, nos quieren dar a tole con el dedo. ¿Con qué reflexión cierras en torno a estos personajes? Insisto, que sí son los mismos, Epigmenio. Mira, tan son los mismos que los determinan sus propios prejuicios. Hablan en uno de estos mensajes de que es una iniciativa que no distingue razas. Las razas no existen. Las razas son una invención de los racistas. Hay una sola raza, la raza humana. Lo demás son etnias, culturas. Pero cuando ellos hablan de raza se retratan de cuerpo entero. Son ignorantes, son hipócritas y los mueve el odio. Mi reflexión sería decirle a la gente, estemos serenos, convencidos, trabajemos por transformar al país y que estos hagan ruido, están en su derecho. Que lo hagan, no respondamos nunca con las mismas palabras y de la misma manera. Si tenemos la razón de nuestro lado, hablemos con la razón, esgrimamos argumentos, armemos colectivamente la narrativa de la transformación. Estamos viviendo, como diría Stefan Zweig y como dice Andrés Manuel López Obrador, un momento estelar en la historia. Somos testigos y protagonistas de uno de los cambios sociales más importantes de la historia del mundo. Esto que está pasando en México, que suceda pacíficamente, que se ventilen las ideas con tal apertura, que haya tal nivel de discusión,
Es una enorme victoria. Celebrémosla. Que vayan cayendo los culpables, que Lozoya, Robles, Tomás Herón, Alonso Ancira, Juan Collado, que Mancera ayer, el cártel inmobiliario, que Cienfuegos, que García Luna, que Cárdenas Palomino, que Pequeño, que se vaya ampliando la lista de los responsables de crímenes atroces que están en manos de la justicia. Es una gran victoria. Tenemos un presidente digno, tenemos un pueblo libre y tenemos un futuro en el que hay que tener confianza. Vamos a salir adelante. Yo estoy convencido, yo estoy cada vez más comprometido y estoy dispuesto a verlo con más alegría. Aprovechemos este momento. Esa sería mi reflexión. Empujemos. Pues querido Epigmenio, nos dejas la vara alta para muchos que te seguimos, que te admiramos, que te respetamos, pero suscribo, querido Epigmenio, y le voy a pedir a todas las personas que te sigan en Twitter, estás como @Epigmenio_Ibarra, y que además apoyen las columnas de opinión que subes, que muchas veces, bueno, que siempre están bajo ataque de aquellos a los que les duele que hables con la verdad. Mi querido Epigmenio, te agradezco la solidaridad con Alina, te agradezco siempre estos detalles muy generosos que tienes con Sin Censura. Al contrario, te agradezco la oportunidad y yo te abrazo y te felicito. Este esfuerzo, el que Alina esté en Bolivia, el que haya seguido el juicio a los expresidentes, tu dedicación, tu terquedad, es algo que a todos nos beneficia y a todos debes acudirnos. Te abrazo, mi querido Vicente. Gracias, Epigmenio Ibarra, hablando con nosotros sin censura, como siempre es un deleite tenerlo en este espacio libre, libre como el viento.